más a lo que se ha llamado la medida de la inteligencia, estos test para medir la inteligencia y todo esto, fue Binet, ¿verdad? Y Binet decía que la inteligencia estaba contenida en 4 palabras, ¿no? Comprensión, invención, dirección, ¿no? Y crítica, ¿no? Eso para Binet era la inteligencia. Ahora modernamente, porque Binet ya tiene sus años, modernamente pues se han dado muchísimas definiciones de inteligencia, pero la verdad es que los autores no llegan a ponerse de acuerdo sobre este asunto y no hay pues actualmente una definición enteramente satisfactoria de inteligencia. El profesor Marina, en un artículo que se titula La inteligencia en 1000 palabras, escribe lo siguiente, dice: hay por supuesto rasgos en lo que se está más o menos de acuerdo. La inteligencia es la capacidad de adaptación a la novedad, la habilidad para resolver problemas o el conjunto de operaciones del nivel superior, lenguaje, razonamiento abstracto, representación, aprendizaje, etc. Pero esta coincidencia es demasiado vaga para convertirse en una definición, lo cual es exacto. Y luego agrega: creo que nuestra cultura ha enfocado mal el estudio de la inteligencia. Se ha sentido fascinada por su aspecto cognoscitivo, lo que nos ha hecho menospreciar elementos importantes del comportamiento inteligente. Hemos separado la inteligencia de la acción y no hemos sido luego capaces de reunirlas de nuevo. Admitimos como una verdad evidente que la culminación de la inteligencia es el conocimiento científico, cuando en realidad la culminación de la inteligencia es la buena conducta. Cosa que a mí, lo confieso, me sorprendió, y creo que a los más de los televidentes también habrá de sorprender una declaración como esta de Marina, ¿verdad? Que la culminación de la inteligencia es la buena conducta. Pero antes de entrar en ese punto ya específico, quisiera que nos diga, profesor, ¿cuál es su definición, si es que la tiene, ¿verdad?, de inteligencia? Pues mire, yo doy una definición brevísima. La inteligencia humana, por oposición a la inteligencia del animal y a la inteligencia de los ordenadores, la inteligencia humana podría definirse como la capacidad de iniciar, controlar y dirigir las propias operaciones mentales. ¿Qué son operaciones mentales? Todas las que manejan información: ver, relacionar, hacer conceptos, abstraer, comparar. Gran parte de ellas las hacen también los animales. Los animales ven, los animales aprenden. ¿Cuál es nuestra diferencia? Nuestra diferencia es que hemos aprendido a iniciar esas operaciones, no estar esperando que el estímulo nos dé un papirotazo y nos lo ponga en movimiento, que podemos controlarlas, de manera que podemos hacer que nuestras operaciones mentales vayan por el camino de la lógica o vayan por el camino de la poesía, tengan más un margen de precisión o un margen de borrosidad, según nos interesa, y que podemos dirigirlas, es decir, podemos que no se nos vayan de las manos, podemos incluirlas dentro de proyectos nuevos. Y entonces, esas operaciones tan comunes que hacemos con los animales adquieren una grandiosidad especial que nos permite, fundamentalmente, dirigir nuestra conducta para salir lo mejor parados posibles de la situación en que estamos. Y eso es como definiría la inteligencia, insistiendo en que es un modo de dirigir el comportamiento. Eso por una razón que enlaza con lo que usted antes decía. Siempre se ha dicho que la inteligencia resuelve problemas. De acuerdo. Pero al hablar de problemas, no debemos acordarnos de los problemas que estudiábamos en la escuela, los problemas de matemáticas, los problemas de física, porque esos problemas se resuelven cuando sabemos la solución. Claro. En cambio, los problemas vitales, que son los verdaderamente importantes, no se resuelven cuando sabemos la solución, sino cuando la ponemos en práctica. Y poner en práctica una solución entra dentro de la resolución de problemas vitales, y eso tiene que ver con la acción. Es por eso mi interés en decir que la inteligencia es sobre todo una guía de la acción, no es solo un modo de conocer. Y cuando usted dice que es la culminación de la conducta buena, ¿a qué se refiere?
Me refiero a lo siguiente. Volvemos a esta definición de la inteligencia como capacidad de resolver problemas vitales. Al hablar de problemas vitales nos estamos refiriendo sobre todo más a mi vida personal y a la vida de convivencia. Son problemas muy graves, muy difíciles, que nos afectan mucho, donde nos jugamos mucho. Entonces hay que darse cuenta de que esas situaciones conflictivas exigen de la inteligencia para resolverlas y que se resuelven cuando se han tomado las decisiones apropiadas. Y a eso es a lo que llamamos buena conducta. Lo que ocurre es que hemos recibido una idea de ética o una idea de moral muy pacata y además confundida. La ética no es un conjunto de normas, de prohibiciones, de deberes, de cosas tremendas, no. La ética es lo que la inteligencia piensa cuando intenta dar solución a conflictos que afectan a nuestra felicidad y por tanto juega a favor nuestro. Cuando obrar bien respecto de una solución que veo que es evidente es como cuando decido operarme la apendicitis porque me han dicho, mire ustedes que esta es su situación. Es decir, el concebir la ética como algo que nos adviene encima, como algo que nos coacciona, bueno, claro, entonces nadie quiere ser bueno. Porque si es una cosa que me han impuesto, que no sé... Cuando la ética se coge desde la inteligencia y dice, mire usted, somos conflictivos por naturaleza. Nos empeñamos, como comentábamos antes en ser violentos. Nuestra historia parece el libro de cuentas de un matadero. Mire usted, eso es muy poco inteligente. ¿A qué llamamos ética y comportamiento ético? A lo que la inteligencia de repente alumbraría para decir, pero ¿cómo solucionamos esas situaciones tan conflictivas, tan dramáticas, tan desdichadas? Entonces la palabra obrar bien o buena conducta no tendría ese tono dulzón que tiene ahora cuando lo tomamos de las morales que nos dicen, sino tendría una prestancia inteligente, es decir, obrar bien, es decir, esta es la buena solución y las buenas soluciones resultan reales cuando se llevan a la práctica. Y eso nos haría adoptar un tono muchísimo más enérgico, muchísimo más creador respecto de temas que afectan a nuestra felicidad y de hecho seríamos más felices, introduciríamos un nivel de convivencia muchísimo más vivible. Ahora, yo le preguntaba específicamente sobre este punto porque nosotros siempre hemos creído que eso concernía a la voluntad, ¿verdad? Recuerdo yo de mis textos universitarios e incluso de secundaria, ¿no es cierto? Se nos decía la voluntad es la facultad de hacer una cosa o de producir un efecto, ¿no? El diccionario de la academia ahora todavía sigue hablando de la potencia del alma, la voluntad dice es una potencia del alma, ¿no? Y había un claro distingo con respecto a la inteligencia, ¿no? Entonces la inteligencia era una cuestión puramente cognoscitiva y lo otro pues era competencia de la voluntad, ¿no? Si yo quiero hago esto y si no, pues no. Y si yo quiero produzco este efecto y si no, pues no lo hago. Ya, pero eso era una mala idea de inteligencia. Porque mire, yo me dedico a la investigación y me dedico a la educación. Si un niño que cuando le hacemos un test de inteligencia vemos que da un buen porcentaje, de repente siente miedo cuando se enfrenta a un razonamiento abstracto, por ejemplo formal de matemáticas, y cada vez que la maestra sale la pizarra y le pone un signo algebraico, le entra una especie de bloqueo, ¿es inteligente o no es inteligente? Cuando está tranquilo, cuando está en situaciones no conflictivas, resulta que da muy bien el test de inteligencia, pero cuando está en una situación de ligero estrés, no es capaz de organizar sus operaciones mentales. Bueno, eso nos hace pensar que los sistemas para controlar las operaciones mentales, que antes se llamaban voluntad, forman parte de la inteligencia. En este momento tenemos muchísimos problemas en toda nuestra cultura porque cada día detectamos más niños hiperactivos. Los niños hiperactivos son los niños que tienen dificultades para controlar su atención. Son muy inquietos, no se fijan. Si no se reeducan de alguna manera, se van descolgando de las clases, se acaban marginando y se terminan literalmente fuera del sistema cultural.
¿Eso qué es? ¿Falta de inteligencia? Sí, pero falta de inteligencia no porque esos niños no sepan razonar, no tengan memoria, es porque les ha faltado los sistemas de control de las operaciones mentales, no se fijan. Eso hace que forzosamente tengamos que integrar dentro del concepto de inteligencia cosas que venían antes atribuidas a otra potencia, que era la voluntad, y que entonces después no sabíamos cómo casarlas. Si queremos desarrollar la inteligencia de un niño, tenemos que empezar a conseguir que desarrolle los sistemas de control de toda su vida mental, que cuando esté, por ejemplo, dentro del cerebro, las zonas de máxima jerarquía, que son las que tienen que ver con el sistema de control, son los lóbulos frontales. Cuando una persona tiene una lesión en los lóbulos frontales, entonces es incapaz de detener el flujo de las asociaciones absolutamente disparatadas. De manera que no puede pensar con cierta hilazón porque se le cruzan imágenes, porque salta de una cosa a otra. Fíjese que no estamos hablando de que haya perdido ninguna de las funciones específicamente intelectuales. Es que de repente no gobierna su vida mental. Y al no gobernar su vida mental es como si cada uno de sus mecanismos fuera por un lado y es incapaz de llevar esa gran acción de coherencia a lo que llamamos inteligencia. Creo que sí hay justificación para introducir parte de esas funciones. Ahora, yo quisiera someter a la consideración de Marina lo siguiente, ¿no? Es algo que dicen los psicólogos de la India y que a mí me ha parecido siempre atendible y no digamos exento de razón, y que se refiere a una cuestión que es la velocidad de estas funciones. Los psicólogos de la India dicen: la emoción viaja 30.000 veces más rápido que la razón y que la inteligencia, ¿no? Entonces hay una cuestión de velocidad. Cuando usted conexiona, cuando usted relaciona la voluntad, el mundo afectivo, la acción con lo otro es muy lento. O sea, ¿verdad? La capacidad de escurrir, el análisis y todo eso, pues, que es privativo del cerebro izquierdo, ¿no? Todo eso es muy lento. En cambio, vamos, la emoción y todo eso esto es 30.000 veces más rápido, ¿no? ¿No creen que hay aquí un desfase, que hay una...? Hay un desfase y además los psicólogos indios tienen razón porque nosotros neurológicamente lo podemos comprobar. Cuando, por ejemplo, en cosas muy elementales, cuando percibimos, por ejemplo, una serpiente, entonces ese impulso nervioso de la serpiente tiene una vía rápida que pasa a los centros emocionales, sobre todo a la amígdala, para que responda inmediatamente, y una vía lenta que pasa a las zonas corticales de análisis, que es mucho más lenta. Entonces, en teoría, nuestros sistemas emocionales estaban para responder con enorme rapidez porque eran un proceso de análisis de urgencia. Lo que ocurre es que los sistemas emocionales que están muy en el fondo del cerebro y que son muy antiguos han cambiado muy poco. Lo que hemos quedado por encima en la línea evolutiva ha sido las estructuras de la corteza del cerebro, que son las asociativas, las más intelectuales, que esas son muy modernas. De manera que estamos viviendo no solo con un cerebro a dos velocidades, como decía usted, la emoción es buena, sino un cerebro que históricamente, uno es muy antiguo, las estructuras del rinencéfalo, que son las del cerebro reptiliano, antiquísimas en la evolución, y unas estructuras muy modernas, que son las del conocimiento. Y históricamente, uno es muy antiguo, las estructuras del rinencéfalo, que son las del cerebro reptiliano, antiquísimas en la evolución, y unas estructuras muy modernas, que son las del conocimiento. Y efectivamente parece que estamos desconcertados. Y el gran interés que tienen las nuevas investigaciones es que ahora sabemos más o menos cómo podríamos unificar un poco más estas dos cosas. Cosa que desde el punto de vista práctico las culturas orientales han sabido hacerlo con gran sabiduría. De manera que ahora sabemos que podemos integrar de alguna manera el mundo emocional y el mundo de la reflexión, sobre todo
si lo hacemos cuando el niño está consolidando esos dos sistemas, digamos. Los procesos reeducativos de adultos son mucho más difíciles y mucho más conflictivos. Pero sí sabemos ahora que el niño podemos educarle desde que nace para intentar paliar esa diferenciación. Y por eso, aprovechando su programa, me gustaría decir a las madres una cosa sencillísima. Ahora estamos enseñando a las madres nociones de higiene, para que sepan cómo lavar al niño, nociones de nutrición, para que sepan cómo deben alimentar al niño. Pero me gustaría decir una cosa muy sencilla y de gran importancia. Cuando el niño nace, su cerebro pesa aproximadamente 400 gramos. El cerebro de un adulto va a pesar como mucho 1,450 kg, 1,5 kg. Bien. Durante el primer año el cerebro del niño crece a una enorme velocidad, de manera que al final del primer año ya pesa 1 kilo. Y hay una desproporción con el crecimiento de los otros órganos. De todos los demás años. Sí. Entonces lo que hay que decir a las madres es, mire, mientras que los demás órganos del niño, los músculos, el hígado, los pulmones, crecen porque asimilan alimentos, el cerebro crece porque asimila alimentos y asimila información, que se va quedando en la misma textura del cerebro, de manera que cuiden qué información está recibiendo el niño, que es sobre todo información afectiva. Porque del ambiente en que está el niño a las 3 semanas distingue si la voz que escucha, no entiende lo que dicen, evidentemente, sí sabe si la voz que escucha es una voz irritada o una voz tranquila, si es una voz alegre o es una voz amarga. Los niños, por ejemplo, a partir de las 3 semanas, saben si las discusiones, si las conversaciones que están oyendo de sus padres son amenazadoras o son felices, y lo está asimilando, y está aprendiendo que el mundo es o un escenario seguro para vivir o que es un escenario conflictivo y amenazador. Y eso es lo que tenemos que proteger al niño, porque si consiguiéramos que el cerebro del niño fuera creciendo con una información afectiva positiva, el niño se va a encontrar seguro, el niño va a tener menos miedos, el niño posiblemente va a tener menos violencia, va a estar en mejores condiciones para acomodarse a la realidad. ¿Y qué es lo que quieren los padres? Que sea así. Vamos a enseñarles entonces con muy poquitas nociones a que el niño, sobre todo hasta los 16 meses, está configurando la unión entre el mundo emocional y el mundo del conocimiento. Está aprendiendo si el mundo es de fiar o no es de fiar. Y eso luego le va a durar prácticamente toda la vida. Vamos a tomarnos con gran cariño y con gran inteligencia y con gran cuidado. Vamos a cuidar esa creación, esa construcción del mundo afectivo y del mundo intelectual del niño, porque entonces sí que estamos haciendo de él que tenga mejores chances, mejores posibilidades para ser feliz, para acomodarse, para progresar, para sentirse digno. Es algo que a los educadores nos entristece, pensar que cuando los niños están sufriendo malos tratos en casa, cerca del 70% de ellos, cuando son mayores, van a repetir con sus hijos las mismas conductas violentas. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que no han aprendido a reconocer los sentimientos ajenos. Han estado maltratados, y una de las cosas que hace ese maltrato infantil es que son incapaces de compadecerse. Vamos a organizar mejor la enseñanza, vamos a hacer que los niños sean compasivos, sean seguros, no aprendan el miedo, no aprendan la violencia, no aprendan la depresión, que ahora sabemos que en gran parte se aprende. Tenemos ya más herramientas de las que creemos, pero que cuando son útiles no son cuando una persona de 50 años se presenta a una consulta de un psicoterapeuta y dice, quiero cambiar. Sí, se pueden hacer muchas cosas, pero ya es muy complicado, es como aprender un segundo idioma que nunca se aprende con la perfección que el que se aprende el primero. Es cuando el niño está aprendiendo su primer idioma, su idioma afectivo, su idioma de la primera impresión que va a tener con la realidad. Ahí sí que tenemos muchas herramientas en nuestras manos para poner en mejores condiciones a ese niño para ser felices. Y tenemos la obligación de aprovecharlos al máximo. Por eso me he tomado la libertad de explicárselo a sus oyentes. Ahora, muchos científicos modernos nos dicen que, contrariamente a lo que se venía sosteniendo respecto a la influencia de la cultura o de la sociedad o de la familia o de todo ello junto en lo que somos,
como contrapuesto a la naturaleza. Entonces se decía naturaleza 50% y cultura y familia y sociedad y todo esto otro 50%. Entonces éramos nosotros el resultado de un 50-50, ¿no? Estos científicos, particularmente los de la escuela etológica, dicen que esa proporción no es cierta, que la proporción es 80-20, es decir, 80 naturaleza y 20 lo que llaman artificialeza, ¿verdad? O sea, cultura. Y que esa es la razón por la cual la gente no cambia, porque según dicen, y esto lo sabemos pues porque es pues, un adagio tradicional en el idioma, genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Puede haber, claro, mucha gente o algún grupo significativo de personas que cambie, pero esto le va a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo, etcétera. Pero la inmensa mayoría que no se quiere tomar el trabajo ni la pena de hacer estos grandes esfuerzos y de perseverar sobre todo, no va a cambiar. Además, para cambiar uno tiene que estar estimulado, tiene que estar motivado, y la vida diaria, la vida rutinaria no tiene nada de estimulante, ¿no? Es lo mismo, es repetitiva, monótona, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, la gente dice, bueno, y total, lo veo, cambiar a esa altura, no, y no cambia. Eso es cierto, por eso, fíjese, Negri, que siempre yo he estado insistiendo desde que hemos empezado, la importancia de que eso se haga con el niño. Pero de todas formas, incluso con los adultos, yo creo que sí hay que distinguir dos cosas. Pero perdón, una observación ya que usted mencionaba al niño. Ahí también sería válido esto de genio y figura hasta la sepultura. Por ejemplo, los artistas. Menciono el caso de los artistas. Ahí en ellos hay un predominio, ¿no? de la máquina sentimental, definitivamente, ¿no? Entonces el artista pues no tiene que saber cálculo diferencial ni nada, ¿no? Es otra dimensión, es otra vida, ¿verdad? Lo que pasa es ¿Usted no cree que esto es de fábrica? Yo creo que en principio lo que produce de fábrica, como usted dice, son una serie de preferencias o de sensibilidades a ciertos estímulos que, si aparecen los estímulos, entonces disparan el proceso. Es decir, lo que sabemos ahora de genética y los estudios que se hacen de una manera ahora muy precisa, que es cogiendo gemelos monocigóticos que hayan estado educados en ambientes distintos y entonces viendo a ver qué rasgos tienen en común, tiene que ser en principio genéticos, y qué rasgos son culturales por estar educados en distintas familias. Entonces, la presencia genética no es muy irregular. Hay unos patrones donde hay mucha influencia y otras donde hay menos influencia. ¿Por qué? Porque es que, aunque el patrón genético sea igual, ahora sabemos que hay genes de control que se activan o no se activan, y que esos en parte dependen del ambiente en que esté. De manera que el ambiente puede bloquear, es igual que, por ejemplo, respecto de la diabetes. La diabetes tiene un componente genético fuerte. No quiere decir que todos los que tienen un componente genético de diabetes la vayan a desarrollar. Tiene que haber otros elementos que actúen. De manera que tenemos ahí por lo menos una posibilidad de jugar, sobre todo si jugamos en la primera infancia. Podemos conseguir por procedimientos en sentido amplio educativos que unos genes se activen y otros genes no se activen, y eso hace que tengamos un poco más de juego. Segunda cuestión, lo que sí conviene, volvemos a la inteligencia como control del comportamiento. Yo puedo tener genéticamente un temperamento violento, vamos a suponer, aunque concretamente en la violencia es de los comportamientos que, salvo en casos patológicos, es un comportamiento que se aprende, y sabemos ahora cómo se aprende, y sabemos que en los casos más graves ya se ha aprendido a los 5 años. De manera que cuando un niño es violento a los 5 años, debemos tomarnos muy en serio ese problema, porque es un problema de envergadura. Pero sabemos más o menos cómo puede aprenderlo. Pero en casos normales, lo que tenemos que enseñar a la gente es decir, una cosa son los deseos que tiene, o las motivaciones que tiene, y otro es el paso a la conducta. Lo que estamos ahora simplificando, y eso es culpa de la psicología, sobre todo de la psicología de la motivación, de decir, bueno, en cuanto tienes esta motivación, pasas al acto inmediatamente. No, hay la motivación y luego se establecen
los sistemas de control, vamos a poner voluntarios, de manera que no todas las cosas para las que yo estoy motivado caracterológicamente o genéticamente me lanzan de una manera irremediable a la acción. Yo tengo sistemas de control para bloquear unas o dejar paso libre a otro. Y eso sí entra dentro del sistema de educación. El sistema de educación que se consolida en el niño a partir de los 16 meses, lo que le va a decir al niño es, a lo mejor no puedo evitar que seas así, lo que puedo evitar es que te comportes así. A mis alumnos más jóvenes les pongo como ejemplo de cómo funciona la inteligencia en estos asuntos, le pongo el juego de póker. Le digo, mira, la inteligencia es como un juego de póker. En el póker y en la inteligencia se nos dan unas cartas. ¿Es mejor tener buenas cartas? Sin duda alguna. ¿Gana siempre quien tiene las mejores cartas? No. Porque entonces se repartirían las cartas, se contarían los números y ya está. No, no. Donde está la gran tarea de los educadores, o por lo menos de los que, en la línea que yo creo que tienen que ir los educadores, es decir, mira, las cartas no puedo evitar, las has tenido, las has tenido. Las cartas genéticas, por ejemplo, las cartas de la situación ambiental, las cartas de lo que ha sido tu familia. Lo siento, me hubiera gustado más que fueras más alto, que tuvieras más memoria, que fueras... Pero es así. Te voy a enseñar a jugar con esto de la mejor manera posible. Y ahí es donde es el campo de juego primero para corregir de alguna manera los injustos determinismos genéticos y para permitir que no estemos genéticamente manejados del todo. De manera que el asunto de la educación no es tanto decir, pero ¿podría yo cambiar a esta persona de raíz? No, bueno, ¿podría yo enseñar a esta persona para que jugara de otra manera? Y para eso tenemos que dar una imagen de más confianza en la capacidad de autonomía de las personas, cosa que no está haciendo ahora la psicología, y ese es un problema de enorme gravedad. La imagen que está dando la psicología de cómo es el ser humano es una imagen absolutamente determinista y, se me apura, políticamente archiconservadora. Ahora, cuando usted habló de la violencia, es un tema que han tratado los etólogos con mucho... Sí, mucho, pero lo que entendí, usted no la considera una pulsión autónoma, porque ellos la consideran una pulsión autónoma, sí. ¿No? Usted diría entonces que habría que considerar las variables en que se manifiesta la conducta de violencia, por ejemplo, la superpoblación, por ejemplo, la pobreza, por ejemplo, la frustración, ante un objetivo que yo no puedo lograr y todo me frustro y entonces reacciono violentamente. Evidentemente. Fíjate, uno de los mecanismos, por ejemplo, en animales, que es muy patético verlo cuando lo hacemos en laboratorio, si coge un animal pacífico, como son las ratas de laboratorio, los hámster, que son muy pacíficos, no se pelean, pero en la jaula empieza a meter muchos individuos, parece que llega un momento en que el nivel, la relación entre el espacio que necesitan se rompe y se vuelven agresivos. Es decir, es como si el amontonamiento, el no tener un espacio vital, que eso sí puede estar muy determinado definitivamente, como se pasa ese umbral, se desencadenan impulsos agresivos en animales que son muy pacíficos de naturaleza. Eso es muy posible que sea uno de los mecanismos que en el ser humano funciona. Las aglomeraciones estimulan los comportamientos agresivos. Pero además la agresividad se aprende por otros motivos, por otros caminos. Según pruebas muy cuidadosas, se ha conseguido demostrar que el 80% de las conductas agresivas de niños en guarderías con menos de 3 años resultan premiadas. ¿Qué significa eso? Que si un niño le quita al otro el caramelo, lo normal es que se salga con la suya, con lo cual aprende, bueno, así es como hay que hacer las cosas. La próxima vez voy directamente a quitarle el caramelo y después a quitar la chupa y después a... Porque sin darnos cuenta, por acción o por omisión, estamos premiando comportamientos agresivos y entonces los niños que no saben de qué va el asunto insisten en comportamientos agresivos porque creen que así es el mundo. Por eso ya ve cómo aunque tengamos un componente de pulsión violenta, que incluso algunos etólogos como Loren no creen que sea perjudicial, creen que pertenece
a una especie de lucha por la superación. Es una afirmación. Una afirmación. Sí. Él no era pesimista respecto de la violencia, por oposición a otros etólogos. El asunto está en cómo la aplicación de ese impulso agresivo lo hacemos, y podemos hacerlo únicamente por intentar superarlos o para maltratar al prójimo. Y ya entran estos otros aspectos de saber cómo encauzar de alguna manera esas energías instintivas. Pasa lo mismo que con el sexo. El sexo puede ser es de hecho un enorme poder que la mayor parte de las culturas han temido de alguna manera, y que han intentado decir, bueno, ¿y cómo conseguimos que esto no se nos desborde? Porque de hecho puede ser tan poderoso que se adueñe de la libertad humana. Entonces las culturas sensatas no han dicho, esto hay que excluirlo del todo. Lo único que han dicho es, mire, vamos a ver cómo lo organiza usted dentro de su vida para que usted disfrute de la sexualidad, pero no esté esclavizado por la sexualidad. Porque entonces, si está esclavizado por la sexualidad, se está colocando en un terreno de aplicación de su libertad. Y eso es un poco lo mismo que hay respecto de la sexualidad, hay respecto de la violencia, que curiosamente eran las dos cosas, las dos emociones que han preocupado culturalmente más a la gente, la furia y la sexualidad, porque se daban cuenta de con qué facilidad se podía descontrolar. Entonces, cuando la inteligencia coge esto, no lo coge para decir tenemos que borrarlo de raíz, sino ¿cómo lo hacemos inteligente? Gurdjieff decía pues que es la misma energía la que alimenta las dos cosas, ¿no? Pero ahora usted dice aquí, es la inteligencia la que permite, mediante una poderosa conjunción de tenacidad, retórica interior, memoria, razonamiento, invención de fines, control de la impulsividad, gestión del sistema motivacional, en una palabra, gracias al juego libre de las facultades, que veamos una salida cuando todos los indicios muestran que no la hay. Inteligencia es saber pensar, desde luego, pero también tener ganas o valor para ponerse a ello. Consiste en dirigir nuestra actividad mental para ajustarse a la realidad y para desbordarla. Antes de que usted me haga un comentario general de este pasaje, quisiera preguntarle concretamente a qué se refiere cuando dice retórica interior. Mire, nosotros nos estamos hablando continuamente. Uno de los descubrimientos grandes de la psicología moderna es que el niño aprende a controlar sus propias acciones obedeciendo, a partir de los 2 años, obedeciendo a las indicaciones o a las órdenes que le da la madre, que es un gran alarde. A partir de los 4 años empieza él a darse órdenes a sí mismo. De manera que nuestra estructura, por ejemplo, para hacer planes, siempre es lingüística. No podemos hacer un plan para el sábado que viene, por ejemplo, de una manera puramente imaginativa. Tenemos que utilizar las palabras, entre otras cosas porque el sábado que viene no es una imagen, no es una categoría imaginativa, sino es una fecha lingüística. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos siempre comentándonos nuestra propia vida a nosotros. Nos estamos haciendo una especie de autobiografía para uso propio, y como nos contemos mal nuestra vida, vamos a tener serios problemas. Por ejemplo, cuando una persona se cuenta a sí mismo cualquier cosa que sucede como un fracaso. No me ha llamado Luisa, claro, es que nadie me va a querer nunca. En vez de decir, Luisa es una fresca que había quedado en llamarme y no me ha llamado. No, la manera como nos contamos a nosotros la biografía es tiene enorme importancia para cómo vamos a interpretar los acontecimientos y para si vamos a animarnos o a desanimarnos nosotros mismos. Algo que saben muy bien los entrenadores deportivos, algo que sabían muy bien los psicólogos orientales, es que si yo me repito me hablo de una manera determinada, puedo realmente tener mejores resultados en la cancha. ¿Por qué? Porque me estoy animando a mí mismo. La retórica anterior es, yo puedo hablarme a mí mismo, animándome o desanimándome, considerándome, juzgándome de una manera feroz o juzgándome con una cierta benevolencia. Y esa retórica, esa manera de saber despertar en mí, pero en mí mismo,
determinados sentimientos, a eso es a lo que llamo retórica interior, y tiene más importancia en la vida diaria de lo que creemos. Y sería algunas veces tenemos forzosamente que coger a una persona y decir, aprende a contarte de una manera distinta a tu vida, porque te la estás contando de una manera que te estás desanimando continuamente. Y en cuanto aparece un obstáculo, lo que estás diciendo es, no, si yo para esto no sirvo, por ejemplo. Estoy recordando un sistema electromecánico que se conoce como servomecanismo y que corrige automática e instantáneamente cualquier diferencia entre la actuación real, verbigracia, de un aparato, de un equipo, y la actuación deseada, para la cual este equipo fue diseñado. Entonces, digamos, si tenía ese plato que rotar a 500 revoluciones por minuto y comienza a hacerlo a 499, instantáneamente este mecanismo lo pone en 500. Entonces, no se produce un desfase y el error no continúa. Bien, menciono esto porque en el ser humano sí continúa. Y el ser humano ocasionalmente corrige el error, ¿no? Pero normalmente no lo corrige y sigue repitiendo el error y persevera en él 20 años. Entonces, yo mencionaba el otro día, ¿no? Aquella sentencia de Séneca que es tan conocida, ¿no? Que errar es humano. Pero se cita solamente esta parte de la sentencia, pero los escolásticos agregaron una parte que decía sí, pero es diabólico perseverar en el error. Y es diabólico el ser humano en este sentido, ¿no? Sí. Porque no tiene ningún mecanismo de freno ni de corrección. Por lo menos esto es lo que yo observo. Este mecanismo, por eso le decía, el servomecanismo sí corrige, ¿no es cierto?, la diferencia. Sí. Lo que pasa es que no la corrige, vamos a ver, no la corrige de manera automática. Es decir, por ejemplo, nosotros cuando tenemos casos de, vamos a poner, alumnos o de personas impulsivas, entonces esas personas no tienen capacidad de controlar ni de corregir nada. Pasan del deseo a la acción inmediatamente. Entonces lo que podemos hacer es intentar que desarrollen algunos elementos de control que le permitan, porque controlar la impulsividad, ¿por qué? Porque eso ha sido interesante dentro de nuestra línea evolutiva. Porque al poder bloquear de alguna manera la impulsividad, nos deja un espacio para la deliberación, que sería, la deliberación sería un mecanismo de servocontrol, de corrección. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos tiempo, o deliberamos pero luego no tenemos el valor o la energía suficiente para aplicar lo que hemos deliberado. De manera que somos... No, pero yo le mencionaba esto, Marina, porque la perseverancia en el error es una de las manifestaciones y características más detestables del ser humano y más peligrosas. Sin duda alguna. ¿No? Y a eso iba yo. Sí, sin duda alguna. Y por eso, por ejemplo, en este momento en que estamos perdiendo la capacidad crítica, estamos perdiendo la capacidad de corrección. Es decir, la falta de crítica, la falta de autocrítica, es un mecanismo casi automático para perseverar en el error. Sí. Porque como no, ni siquiera que estaba en el error. Claro. Pero hoy, antes mencionaba usted, Benegri, que no sé si en una de las emisiones anteriores había tratado el tema de el acierto o el desacierto en la elección de pareja. Así es. Hay encuestas que por alguna razón no son muy populares. En este momento, en Estados Unidos, se considera que la tasa de divorcios está alrededor del 60% de matrimonios, que es mucho, teniendo en cuenta que además van al matrimonio quienes de alguna manera tienen alguna confianza en la institución, los demás no se casan, de manera que es entre los que tenían confianza en la institución matrimonial, el 60 reconoce que se equivoca. Lo que va un poco a favor de lo que decía usted es que la tasa de segundos divorcios en Estados Unidos es el 10% mayor todavía que en el primer matrimonio, de manera que el primer fracaso no les ha enseñado nada y vuelven otra vez a recibir más todavía